En lo profundo del bosque, donde los árboles se alzaban como gigantes retorcidos y las sombras parecían cobrar vida propia, se escondía un secreto macabro que ningún alma valiente se atrevía a descubrir. La leyenda hablaba de una presencia maligna que acechaba entre los árboles, esperando a los incautos que se aventuraban demasiado lejos en su dominio oscuro. Era una noche oscura y tormentosa cuando un grupo de amigos decidieron desafiar las advertencias y adentrarse en el bosque prohibido. Riendo y bromeando, pensaban que estaban a salvo en su número, pero pronto descubrirían que no eran más que presas en una trampa mortal. A medida que se adentraban más y más en el espeso follaje, la atmósfera cambiaba a su alrededor. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos como dedos fríos y crujientes, y el aire se volvió denso y opresivo. A pesar de sus nervios, continuaron avanzando, decididos a encontrar la fuente de la leyenda y desacreditarla de una vez por todas. Pero cuanto más caminaban, más se daban cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los sonidos del bosque se volvieron ominosos y discordantes, como si las criaturas que lo habitaban estuvieran susurrando advertencias de peligro. Y cuando finalmente llegaron a un claro en el corazón del bosque, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. En el centro del claro se alzaba un antiguo mausoleo, sus piedras cubiertas de musgo y enredaderas retorcidas. Era un monumento a la oscuridad, un recordatorio siniestro de los horrores que acechaban en las sombras del bosque. Pero lo que más les horrorizó fue lo que vieron junto al mausoleo, una figura encapuchada, de pie en silencio, con los ojos fijos en ellos como agujas de obsidiana. El miedo se apoderó de los amigos mientras la figura se acercaba lentamente, sus pasos apenas audibles sobre la hierba marchita. Intentaron huir, pero descubrieron que estaban atrapados en el claro, rodeados por las sombras acechantes del bosque. Y cuando la figura finalmente los alcanzó, desaparecieron en la oscuridad, nunca más vistos ni escuchados de nuevo. La noche caía sobre el espeso bosque como una manta oscura, envolviendo los árboles centenarios en sombras profundas y ominosas. El crujido de las ramas bajo los pies de los excursionistas resonaba como un eco siniestro en el silencio del bosque, mientras avanzaban con cautela por el sendero estrecho. Entre el denso follaje, la luz de la luna apenas se filtraba, arrojando destellos irregulares sobre el suelo cubierto de hojas secas. Cada sombra parecía cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran acechando a los desprevenidos viajeros. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los excursionistas, mientras sus imaginaciones se desataban en la oscuridad, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. De repente, un grito perforó el aire nocturno, haciendo que todos se detuvieran en seco. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, un lamento angustiado que enviaba escalofríos por la columna vertebral de los presentes. El líder del grupo, un experimentado guía forestal, palideció ante el sonido, reconociendo la antigua advertencia del bosque. Aquellos que se aventuraban demasiado lejos nunca regresaban. A pesar del miedo creciente, el grupo decidió continuar, convencidos de que el grito solo era una ilusión creada por sus mentes nerviosas. Pero a medida que avanzaban, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles retorciéndose y entrelazándose, como si estuvieran tratando de evitar que avanzaran. Y entonces emergieron en un claro en el corazón del bosque, iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ramas. En el centro del claro se alzaba una antigua mansión abandonada, su fachada cubierta de hiedra y sus ventanas vacías como ojos vacíos mirando hacia el grupo con una mirada maliciosa. Una sensación de terror se apoderó de los excursionistas mientras contemplaban la mansión, una sensación de que algo oscuro y retorcido acechaba en su interior. Pero antes de que pudieran retroceder, una voz susurrante pareció susurrar en sus mentes, invitándolos a entrar y descubrir los secretos que se escondían dentro de sus paredes. El líder del grupo tragó saliva con dificultad, luchando contra la sensación de claustrofobia que amenazaba con envolverlo. Sabía que deberían dar media vuelta y regresar por donde habían venido, pero algo dentro de él,
anhelaba descubrir la verdad detrás de la antigua mansión y los misterios que acechaban en su interior. Sin embargo, cuando se volvió para compartir su decisión con los demás, se dio cuenta con horror de que estaban solos. Los otros excursionistas habían desaparecido sin dejar rastro, como si el bosque los hubiera tragado por completo. El líder del grupo se quedó paralizado de terror, su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. ¿Dónde estaban sus compañeros de excursión? ¿Cómo habían desaparecido sin dejar rastro en cuestión de segundos? Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba a su alrededor, sintiendo que los árboles lo observaban con ojos invisibles llenos de malicia. Decidió que tenía que encontrar una salida de aquel bosque maldito, pero al intentar retroceder por el sendero por el que habían venido, se encontró con que el camino había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Un sentimiento de desesperación se apoderó de él mientras se daba cuenta de que estaba atrapado en aquel lugar siniestro, a merced de fuerzas que no podía comprender. Decidió entonces acercarse a la mansión abandonada en busca de ayuda o respuestas, aunque sabía que era una decisión peligrosa. Con cada paso que daba hacia adelante, el aire parecía volverse más pesado, más cargado de una energía oscura y opresiva que lo envolvía como una manta. Cuando finalmente llegó a las puertas de la mansión, se detuvo un momento, sintiendo una sensación de malestar que le recorría el cuerpo. Pero la voz susurrante en su mente lo instó a entrar, prometiéndole que encontraría lo que buscaba en el interior. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, empujó las puertas y entró en la oscuridad. El interior de la mansión era aún más espeluznante que el exterior, con pasillos oscuros y habitaciones cubiertas de polvo y sombras. El sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio, haciéndole sentir como si estuviera siendo observado por algo invisible que acechaba en las sombras. Decidió explorar más a fondo, buscando pistas sobre lo que le había sucedido a sus compañeros de excursión y una forma de escapar de aquel lugar maldito. Pero a medida que avanzaba, se encontraba cada vez más perdido en los pasillos laberínticos de la mansión, las paredes retorcidas y las habitaciones cambiantes como si estuvieran vivas. Y entonces, en lo más profundo de la mansión, encontró una habitación secreta oculta detrás de una puerta cubierta de enredaderas. Al entrar, se encontró frente a frente con una figura encapuchada de aspecto siniestro, rodeada de velas parpadeantes y libros antiguos cubiertos de polvo. El líder del grupo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura levantaba lentamente la capucha, revelando un rostro pálido y demacrado que parecía haber visto siglos de horror. La figura sonrió con malicia, sus ojos brillando con una luz maligna mientras se dirigía al líder del grupo con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. El líder del grupo retrocedió instintivamente, sintiendo el terror correr por sus venas mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente hacia él. Sabía que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La figura habló con una voz que parecía susurrar desde las profundidades del abismo, ofreciéndole un trato. Si quería salir del bosque maldito con vida, debía sacrificar algo de gran valor para él. Sin embargo, la figura no especificó qué era lo que quería a cambio, dejando al líder del grupo en la oscuridad sobre las consecuencias de aceptar su oferta. Paralizado por el miedo y la incertidumbre, el líder del grupo luchó por encontrar una respuesta. ¿Qué podía ofrecer que fuera lo suficientemente valioso como para garantizar su liberación de aquel lugar siniestro? ¿Y qué consecuencias tendría para él y sus compañeros de excursión si aceptaba el trato? Mientras tanto, en las profundidades del bosque, las sombras se agitaban y retorcían, acechando en la oscuridad y esperando su momento para atacar. El líder del grupo podía sentir su presencia acechando a su alrededor, llenándolo de un terror indescriptible que amenazaba con consumirlo por completo. Finalmente, con el corazón en la garganta, el líder del grupo tomó una decisión. Con un suspiro tembloroso, aceptó el trato de la figura encapuchada, ofreciendo lo único que tenía de valor, su alma. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida, las sombras retorciéndose y agitándose con una fuerza oscura y poderosa. El líder del grupo gritó en agonía, mientras su cuerpo era envuelto por las sombras,
su mente llenándose de imágenes aterradoras y voces susurrantes que lo arrastraban hacia la oscuridad. Y entonces, en un instante, todo se detuvo. El líder del grupo se encontró solo en el bosque, el eco de sus propios gritos resonando en el aire. Miró a su alrededor con ojos vacíos y sin vida, sabiendo que había pagado un precio terrible por su libertad. Pero mientras se adentraba en la oscuridad del bosque, una sensación de frío y vacío lo invadió, recordándole que había algo más que acechaba en las sombras. Algo antiguo y malvado, algo que nunca debió haber despertado. Y así, en las profundidades del bosque maldito, la oscuridad aguardaba pacientemente, esperando a que llegara su próxima víctima para reclamar.